quiero empezar si Dios permite, a compartir unos temas basados en el libro de los Hechos aquí en el Nuevo Testamento. El título completo es el libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque realmente no se nos menciona mucho a todos los apóstoles, pero sobre todo pues a Jacobo, Juan, Pedro y luego más después al apóstol Pablo. Y ya me acordé que no le dimos lectura habiendo orado, pero ahorita vamos a ir leyendo en parte, hermanos, pero total que aprendemos mucho acerca de los cristianos en ese primer siglo. El libro de los Hechos es una clave, porque lo que sucede, hermanos, es que llena un espacio muy importante entre los 4 evangelios que narra el ministerio de Jesucristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con las epístolas o las cartas del Nuevo Testamento, la primera de la cual es la carta a los romanos. Entonces, ¿qué sucede entre las 4 evangelios y todas estas cartas del Nuevo? Eso es lo que nos explica el libro de los Hechos. Ahora, al final de los evangelios, lo que vemos a Cristo, quien murió, resucitó, y después, hermanos, quedan un grupo pequeño de israelitas en Jerusalén, quizás por muchos serían 500 seguidores, hablando acerca del reino de Israel. Después sigue Hechos y después sigue Romanos. Y en la carta a los romanos hallamos a un apóstol que nunca fue mencionado en los evangelios. Me refiero a Pablo. Él no fue uno de los 12. Y él está escribiéndole a los cristianos que están en la capital de la ciudad de Roma. Y está llevando el evangelio hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos nos explica cómo sucedió esto, cómo llegó a haber un último apóstol llamado Pablo, y cómo Dios lo usó a él para levantar iglesias a lo largo y ancho de lo que en aquel entonces se llamaba Asia Menor, que para nosotros hoy en día sería como pues Europa y parte un poco del Medio Oriente. Entonces entonces vamos a ver los primeros 14 versículos del capítulo 1, lo cual es como una introducción a todo el libro, a los 28 capítulos de todo el libro. Es la llave y es la clave. Y aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos, de una estrategia esencial que Jesucristo puso en marcha para poder transformar a un mundo entero. Ahora, yo sé que para el mundo la iglesia es como un grupito de gente que se encierran 1 o 2 veces por semana en algún edificio y hacen lo de ellos, pero que no tiene nada que ver con el resto del mundo. Y a veces los cristianos llegan a sentirse de esa manera, ¿verdad? Como somos un grupo pequeño en comparación con una población tan grande, digamos, en la ciudad o en el país o el estado en el cual nosotros vivamos. Pero le digo una cosa, que para Dios la organización o el grupo más importante que vive en la tierra es la iglesia. No son las Naciones Unidas, no es el gobierno de Estados Unidos o de por allá Rusia o China o de alguna potencia mundial, sino que es la iglesia de Dios, porque Cristo dijo: yo edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En los primeros 2 versículos escribe aquí, hermanos, el autor humano. Es un libro de Dios, pero Dios usó a personas para escribir su palabra. Y dice el versículo 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces el autor menciona un primer tratado, a modo de que Hechos sería el segundo tratado. Hay 2 libros que él escribió. El primero es el Evangelio de Lucas, y así se llamaba el autor del Evangelio de Lucas,
como también del libro de los Hechos. ¿Y quién era Lucas? Lucas era un médico amado que acompañó al apóstol Pablo en la mayoría de sus viajes misioneros. Aunque no sabemos cómo se convirtió al evangelio, pero es probable que fue a través del ministerio del apóstol Pablo. Y él fue un compañero con Pablo, hermanos, en lugares de mucho peligro, de dificultad, de prueba, hermanos. Él lo acompañó y nunca jamás lo abandonó. Como acabo de decir, él escribió 2 libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y dice aquí que él dirige el tratado a alguien llamado Teófilo, el cual es un maravilloso nombre porque significa amado por Dios. Decirle de alguien que qué bonito nombre. Digamos, si uno le pone un nombre así a su hijo, quizás usted diga, no, pues se siente medio viejo, medio arcaico, ¿verdad? Pero hermanos, pero su significado es tan hermoso, ¿verdad? Amado por Dios. Entonces se lo escribe a él, y de este Teófilo no conocemos nada realmente. Nada más se dice acerca de él en la Biblia. Su nombre indica que él era una persona griega, porque es un nombre en griego. Lo más probable que era un joven, quizás nuevo, recién convertido al evangelio, que quizás Pablo pues se topó con él, le habló del evangelio, le escribió, ¿verdad?, estas 2 cartas después, estos 2 libros, mejor dicho. Pero se nos hace un poco raro que ya no escuchamos nada más acerca de él. En algún día en el cielo, a lo mejor, bueno, por gracia de Dios vamos a llegar y allá pues quizás se dé alguna conversación, alguna explicación, si Dios así lo permite. Pero dice aquí, digamos, que hay una estrategia de cómo Dios obra entre el ser humano. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces lo que está haciendo Lucas, está diciendo: hey, en el evangelio de Lucas yo hablé de cuando Jesús se encarnó, se hizo hombre, que él empezó a hacer y a enseñar 2 cosas. En el evangelio de Juan dice la palabra, hablando de Cristo: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan 1:14. Y Jesús, el hombre, pues él viene y hace lo mismo. Siendo Dios, se hace hombre sin dejar de ser Dios. Él es el Dios hombre. Y nos dice que nos empieza a dar su testimonio Lucas desde el evangelio de Lucas, pero sigue dando testimonio de Cristo también en el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos nos sigue hablando acerca de Cristo. Aunque Cristo pues asciende al cielo, pero su vida la vive a través de sus seguidores, sus apóstoles y demás discípulos. Entonces Jesucristo primero pues se encarna en un cuerpo, se hace hombre en los evangelios. Y ahora, hermanos, en el libro de los Hechos, Él vive su vida a través de los cuerpos o las personas que son sus seguidores, y también pues por lógica sus apóstoles. Entonces es Cristo, hermanos. A modo que el libro de los Hechos hermanos, son no tanto los hechos de los cristianos, pero los hechos de Cristo a través de los cristianos. Bien dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo, ¿dónde? En mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, aquí, hermanos, encontramos este relato, lo que Dios hace a través del ser humano. Entonces, ya sea que por medio de los evangelios o por medio del libro de los Hechos, hermanos, vemos de que Cristo se encarnó para que a través de esto, hermanos, el evangelio transformara a un mundo que está perdido y apartado de Dios. Siempre que Dios quiere llevar su mensaje al ser humano, usa a personas, usa a carne y a sangre para llevar su palabra con aquellos que necesitan ser tocados. Aleluya. Hermanos, en el libro de los Hechos podríamos decir que es un libro que no es terminado. ¿Qué quiero decir con esto?
Entendemos, si usted lee el libro de los Hechos, son 28 capítulos, ahí termina ese libro. Y el canon de la Biblia es la composición de 66 libros en total, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. No hay nada más que se le puede agregar. Entonces, ¿qué quiero decir cuando digo que el libro de los Hechos es un libro que no ha sido terminado? Porque en el libro de los Hechos vemos como Cristo usa a sus siervos para levantar iglesias, y esas iglesias, hermanos, están alcanzando las comunidades. Pero eso no terminó en el libro de los Hechos capítulo 28, sino que desde entonces para ahora la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue ministrando, la iglesia sigue alcanzando, la iglesia se sigue moviendo, porque Cristo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay un nombre de un ministerio, aunque no sé mucho del ministerio, pero se llama Hechos 29. Y me gusta ese título porque es como decir, ¿sabes qué? Aunque aquí en la Biblia terminó en el capítulo 28, pero la iglesia sigue, porque cada vez que van pasando generaciones van como, por así diciendo, añadiéndose más capítulos, porque el Espíritu Santo sigue obrando y sigue alcanzando y se sigue moviendo. Bendito sea el nombre de Dios. El libro de los Hechos termina en el 28 y termina el libro pues con una historia acerca de Pablo en la ciudad de Roma, viviendo en una casa, hermanos, predicando el evangelio. Pero la iglesia, hermanos, de hoy, desde entonces hasta hoy, sigue predicando, ¿sí o no? Sigue compartiendo la palabra. Ahora, ¿cómo es que la iglesia crece? Porque fíjese que en los evangelios nos encontramos con judíos que han recibido a Cristo, han entendido que Él es el Mesías, pero han sido perseguidos, y cuando muere Cristo pues ya también quieren acabar con ellos. Pedro está acobardado, los discípulos han sido dispersados, es decir, como que están en las sombras. Pero en el libro de los Hechos, hermanos, como que salen de la sombra y salen a plena vista. La iglesia, hermanos, que predica, la iglesia que milita, no con armas carnales, sino que armas espirituales que son poderosas en Dios, dice Pablo, son poderosas en Dios para destruir fortalezas espirituales. Sino que viene la iglesia militante, hermanos, la iglesia, hermanos, que no teme, que sale, que comparte, hermanos, que ora por los enfermos y Dios los sana, que predica el evangelio y Cristo los convierte. Alabado sea Dios. La iglesia no está encerrada en cuatro paredes. La iglesia, hermanos, somos nosotros, y donde quiera que andamos en la misión de la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿por qué la iglesia está a plena vista? ¿Por qué es que podemos decir que esta estrategia de Jesucristo sí funciona? Le voy a decir por qué. Porque la iglesia, hermanos, descansa o se apoya en algunas pruebas históricas. Mire lo que dice el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido, hablando de Cristo, fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Indubitable es que no se pueden negar, innegables. Son pruebas convincentes. Son pruebas, hermanos, que de veras, hermanos, convencen a aquella persona, hermanos, que aunque esté medio abierto. ¿Y cuáles son esas pruebas? Primeramente, hermanos, la primera prueba, hermanos, es la resurrección de Cristo. Acabo de leer en el versículo 3, dice que Cristo, después de haber padecido, se presentó ¿cómo? ¿Vivo o muerto? Se presentó vivo. Él se levantó de entre los muertos. Cuando lo llevaron y lo crucificaron, hermanos, los discípulos dejaron de seguirlo. Pensaban que todo se había acabado. Pedro lo negó
cuando llegó una muchacha a decirle: tú estabas con él. Lo vio en el patio del sumo sacerdote llamado Anás. Tú estabas con él, te vimos. No, yo no. Y le vuelven a decir que lo vieron. Vuelve a negar. Y la tercera vez que le vuelven a decir, vuelve a negar, y hasta con maldición, con malas palabras, miren nada más. Y dijeron no, pues, y se retiraron, pues, ahora sí, de la vida cristiana, estar siguiendo a Jesucristo. Pero cuando Cristo resucita, se les aparece a ellos. Cristo estaba vivo. Y aunque Él se los había anunciado de antemano en varias ocasiones que habría de morir y que resucitaría, pero como que esa parte del mensaje, hermanos, como que dejaron de creer eso, ya no se lo creían. Pero ahora cuando lo ven que está vivo, hermanos, dicen: wow, esto es verdad, esto es una prueba, hermanos. Es decir, esto es de que Él vive. La palabra prueba en la versión King James en inglés se traduce o se dice infalible, que no tiene ningún error. Hermanos, y Lucas, hermanos, nos da varias pruebas. Hermanos, sabe que los enemigos de Jesucristo, lo que no querían que sucediera era de que Él resucitara. Y como ellos habían escuchado el mensaje, aunque se oponían a Él, ellos pusieron a 2 guardias a que custodiaran, a que se aseguraran, y le dijeron a los guardias: cuiden aquí porque no queremos que nadie se robe el cuerpo, porque después se van a inventar los seguidores de Jesucristo de que Él resucitó como había dicho. Y pudieron los 2 guardias. Hermanos, no llegó ningún ladrón, sino que lo que pasó, hermanos, un mismo ángel de Dios, hermanos, hizo que se removiera esa piedra. Quedaron aturdidos y espantados, hermanos, los soldados que cayeron al piso, hermanos, y Jesucristo se levantó dentro de los muertos. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Él se apareció a muchos. El Nuevo Testamento registra 10 veces que Él aparece a personas. A veces aparece a 1, a veces aparece a 2, en otra ocasión aparece a los 11 menos Tomás, en otra ocasión aparece a los 11 incluyendo a Tomás. En algún momento dice 1 Corintios 15 que apareció a un grupo de 500 personas. Porque otra cosa que los enemigos del evangelio han dicho: no, es pura alucinación. Mire, la alucinación de repente se da de esta manera: que una persona que tiene quizás un problema de salud mental, o está drogado, o está borracho, o no sé, algo le ha pasado, de repente se imagina que ve algo que no es real. Pero cuando en un solo momento hay 500 personas que ven a Jesucristo, eso no es una alucinación, eso lo llamamos una prueba indubitable. Aleluya. Cuando Cristo le había aparecido a los 10, no estando Tomás, ellos creyeron y le dieron testimonio a Tomás. Cuando Tomás regresó, ya no estaba Cristo, y él dijo: no, esto no lo puedo creer, no, a menos que mis ojos le vean y con mis manos yo lo palpe. A los 8 días viene Jesucristo y otra vez le dice: ven, Tomás, no seas incrédulo sino creyente, vea, palpad mis manos y mi costado. Y dice: hey, denme algo de comer. Comprobándole a un hombre que era incrédulo, que no quería creer, de que en verdad Jesucristo había resucitado. Sabe que a lo largo de la historia, hermanos, han habido personas que han dicho que de que la resurrección no es verdad. Unos han dicho alucinación, otros han dicho diferentes cosas, pero hay un libro escrito por un hombre que se dispuso a comprobar que la resurrección no es verdad. No se olviden que Pablo escribió en 1 Corintios y dijo esto: que si Cristo no ha resucitado, en vana es tu fe. Es decir, si Cristo no resucitó, ¿sabe cómo? Mejor cerramos el templo, lo vendemos, o no sé qué hacemos, ¿verdad? Pero ni para qué buscarle.
ni para qué portarnos bien, ni nada, digamos, es decir, no sirve de nada. Pero como sabemos que Cristo resucitó, hacemos culto y nos portamos bien y buscamos de Dios. Bendito sea Dios. Él resucitó. Entonces, resulta, hermanos, que Pablo dice que esto es importante. Regresando a la historia, la ilustración que empezaba yo a mencionar, es un hombre dijo, bueno, yo voy a descomprobar, les voy a mostrar a los cristianos que esto es pura mentira, que puro invento. Y escribió un libro llamado ¿Quién removió la piedra? Who rolled the stone away? Or who moved the stone? Hermanos, y se pone a investigar, y es una persona que, que pone a mirar las pruebas y no sé qué tanto, hermanos. Y cuando ya iba avanzando en el libro se dio cuenta que esto era verdad, y mejor se convierte el evangelio. Hermanos, ese libro pues se ha escrito, se ha traducido, se ha leído por miles y miles de personas. Es más, hay un hermano pastor que está en California llamado Lee Strobel, y él era el editor de la sección legal, de la sección de leyes de un periódico bien importante aquí en Chicago llamado Chicago Tribune. Y él era un judío y a la vez ateo, o por lo menos agnóstico, y su esposa pues también inconversa. Y luego le sucede ahora sí lo que él considera lo peor: se le convierte la mujer al evangelio. Híjole, y como le gustaba la tomada y las fiestas mundanas, entonces dice, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, no vas a arruinar la vida, no, esto es lo peor, cualquier cosa hubieras hecho, pero bueno. Y ella pues hablándole, y él fastidiado, y digamos, un hombre brillante, es un investigador legal y reportero de este periódico tan destacado. Entonces él usa ahora sí, su conocimiento de lo que es investigación, su conocimiento legal, todo esto para hacer investigación, para poderle comprobar de una vez a su esposa de que esto no es más que un mito, una fantasía. Hermanos, empieza a notar y entrevista a personas destacadas, a arqueólogos, entrevista a abogados, entrevista a médicos para que le expliquen cómo es la crucifixión, entrevista a abogados para que le expliquen cómo es esto de cuando entrevistan a las personas, es decir, para saber si están dando un buen testimonio o no, porque quería ver si el testimonio de las escrituras era verdad o no. Total de que, hermanos, el hombre se da cuenta que hay tantas pruebas del evangelio que se convierte al evangelio, y escribió un libro que se ha traducido al español que se llama El caso de Cristo. No sé si alguna vez usted lo ha leído, son como unos 10 capítulos, te recomiendo mucho, hermanos. Gloria sea el nombre de Dios, hermanos. Es decir, realmente son pruebas indubitables, aleluya. Es decir, eso de que hay gente ahí que piensa que no, que el evangelio es para los ignorantes o para los que no entienden, que te lavan el coco y no sé qué tanto, nada que ver, hermanos. Nada que ver, sino que es una fe que piensa, hermanos. Es una fe que tiene pruebas, bendito sea el nombre de Dios. No es una fe ciega, es una fe que es real, aleluya. ¿Vea? Lo del coco, nada que ver. El coco me lo como yo con mango, vea, con chile y limón, ¿vea? Pero el coco no nos han lavado el coco, nos han informado por la palabra de Dios. Gloria sea a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que se presentó vivo con muchas pruebas, apareciéndoles ¿por cuánto tiempo? 40 días. Ahora, una alucinación es algo, la persona lo ve y después aquella sombra o figura, lo que sea que ve, se desvanece. Pero aquí estamos hablando por 40 días, por un espacio de tiempo, hermano, es más de un mes, es largo. Y a través de todo ese tiempo hay aparición tras aparición tras aparición. Y Pablo en 1 Corintios dice, ¿sabes qué? Y muchos de los que le vieron, cuando mencionó los 500 que unos a la vez, muchos que lo vieron todavía están vivos. ¿Sabes qué? Si no me creen, pregúntenle a ellos. Por allá anda, ahí vive, Juanito vive por acá, el Felipe vive por allá, el otro vive por allá. Pregúntenle a ellos. Es decir, muchos lo vieron. Esto no es alucinación. ¿Y qué más? Hasta nos dice de qué se habló. Dice aquí la palabra de Dios, hablándole, el versículo 3, acerca del reino de Dios. De eso habló. No estuvieron hablando de que, oye, ¿cómo está tu familia? ¿Qué quieres comer? O que mire, que el wiri wiri. Hermanos, hablando del reino de Dios.
porque ese es el tema para el cristiano cuando hablamos de las cosas de Dios. Y por más que nos guste el deporte y la comida, ¿verdad? Y que nos gusta, ¿verdad? Y por demás nos gusta un montón de cosas, hermanos, pero aquí, hermanos, nuestra conversación, hermanos, son las cosas de Dios, ¿sí o no? Eso es lo que importa. Entonces, de modo que lo vimos y lo escuchamos, tanto la visión como la audición, 2 de los 5 sentidos, hermanos. Esto no es una fantasía, no es alucinación. Y luego nos dice en el versículo 4: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Estaban juntos, no nada más alguna visita de doctor, hi, bye, sino que pasaron tiempo juntos. Digamos, en el griego casi se da la idea como que convivieron y aún comieron juntos. Además, en algunas de las apariciones les dieron de comer. Entonces, de modo de que hasta come con ellos, estuvo con ellos. Esto es prueba indubitable, hermanos. Lo maravilloso es que Cristo resucitó, y nuestra fe como cristianos descansa en esta verdad. Esto no es como que la gente, no, que de repente que dicen que vieron una visión. Algunos vean su religión y dicen que vieron como que una sábana y se vio una figura y que las rosas y que ahí estaba. No. Nada más esos son inventos de la gente que nada más se inventa. O por ejemplo, el fundador de una secta falsa llamada los mormones. Se les conoce como la iglesia de los santos de los últimos días. Casi andan de camisa blanca y andan con corbata y andan mucho a la bicicleta, ¿verdad? Lo de la bicicleta no tiene nada de malo, ¿verdad? Deberíamos nosotros también, o por lo menos yo, andar más a bicicleta. Lo malo es la doctrina, ¿verdad? Y resulta, hermanos, de que mire, el fundador dice que un día que él visitaba muchas iglesias y que le preguntó a Dios cuál era la buena, y que Dios le dijo, según él, que ninguna, porque todas están corrompidas. Pero que dijo Cristo en Mateo 18: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aunque puede haber una que otra iglesia o una que otra denominación que se vaya al mundo y se salga de la doctrina de la Biblia, pero lo que es en sí la iglesia de los cristianos verdaderos, hermanos, no está corrompida, porque quien la edifica no es el hombre, sino Cristo. Él dice: edificaré mi iglesia, alabado sea Dios. Mentira se echó ese José Smith. Después, más al rato, dice que andaba para allá en Nueva York y que estaba por ahí, que desenterró del suelo, que halló 2 tablas de oro, y que habían un lenguaje ahí escrito, si no me equivoco, estaba en egipcio, unas 2 tablas de oro, y él, pues sin saber egipcio, dice que él la tradujo en quién sabe cuántos días, y que esas tablas de oro, hermanos, es lo que hoy ellos tienen, que es el libro de Mormón. Oiga, a ver qué testigo hay o qué pasó. Nada más se los sacó de la manga, hermanos. Eso es pura mentira, hermanos, pura fantasía, hermanos. Y la gente lo ha creído. Es una cosa increíble, muy diferente, hermanos, a la prueba verídica que tenemos, no de una persona que se está inventando alguna cosa, sino de 500 personas a la vez que lo vieron resucitado. Alabado sea Dios. Él resucitó, hermanos. Así dijo él, 1 Corintios 15:7: si Cristo no resucitó, en vano es vuestra fe. En vano es. Y es lo que nosotros predicamos: la resurrección de Cristo, su muerte y su resurrección. Pero entonces esa es la primera prueba indubitable, la resurrección. La segunda, ¿sabe cuál es? Es la promesa del Padre. ¿Cómo dije? La promesa del Padre. Mire lo que dice el versículo 4 al 8. Acompáñeme. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí,
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mire, la segunda prueba es lo que se llama la promesa del Padre. Eso tiene que ver lo que en la Biblia también se llama el bautismo del Espíritu Santo. Pero vamos a ir en partes. Cristo les dice a ellos: no se vayan, quédense en Jerusalén. ¿Y para qué? ¿Para qué? Mire cómo le fue mal al Señor, ¿verdad? Al Señor Jesús. Mejor vámonos de aquí, chispémonos de una vez. ¿Sabe por qué? Porque deberían quedarse ahí, porque tenían que esperar para recibir la promesa del Padre, para que fueran investidos con el poder de Dios, porque se iban a querer dar testimonio acerca de Jesucristo sin el poder del Espíritu Santo. No lo iban a hacer, se iban a cobardar, la iban a regar. En cualquier momento que alguien los amenazara, se iban a ir escurriéndose por ahí. Pero se acuerdan en San Juan Hechos capítulo 3 y 4, veremos más al futuro, cuando Dios usa a Pedro y Juan para sanar a un hombre, hermanos, que se sentaba a una puerta pidiendo limosnas. Llegaron los enemigos del evangelio y le preguntaron: hey, ¿en qué nombre o bajo qué autoridad hacen todo esto? Lo hacemos en el nombre de Jesús. Cállense, no están hablando de él. Ustedes díganos si es correcto obedecer a Dios o a los hombres. Hermanos, ellos ya no estaban acobardados, porque ahora, hermanos, tenían el poder de Dios. Y por eso ahora en Hechos 1 tienen que esperar a que llegue la promesa del Padre. Espérense un tantito, de unos días nada más. Ahora, ¿qué significa la promesa del Padre? Mire, primeramente significa, hermanos, que la venida del Espíritu Santo no sería como un rito, no sería como una religión o un programa a seguir, sino que, hermanos, sino que sería algo real, algo verdadero. Hermanos, si usted si alguien piensa que venimos aquí porque somos de una religión, están pero súper equivocados. Religiones son de los hombres. Nosotros venimos aquí, hermanos, porque buscamos al Dios vivo y verdadero, porque el Padre es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso estamos aquí, gloria a Dios. Hermanos, resulta que esto es la realidad. Ahora, la promesa es una promesa del Padre. Y entre lo que va a llegar la promesa, Juan está bautizando con agua, dice el versículo 4. El bautismo del agua es como una sombra de algo mayor que va a venir después, que es el bautismo del Espíritu Santo. Es como un tipo de algo más grande que se va a llevar a cabo. ¿Se acuerdan que Juan en algún momento dijo esto, hablando de Cristo en San Juan 1:29? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien os bautizaría con el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que comienza en la Biblia esta promesa del Padre, esta bendición del Espíritu? Acompáñeme un momento a Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12, la palabra dice así desde el versículo 1. Pero había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré. Mire cuántas veces se usa la palabra bendecir.
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Va a haber bendición para ti, Abraham. Hay una promesa para Abraham hace 2000 años, pero la promesa de bendición no solo será para Abraham. Dice aquí también, será para todos los que te bendigan, y la bendición será en ti para todas las familias o las naciones de la tierra. Ahora, no nos dice Génesis de qué manera va a llegar la bendición, pero si volteamos un momento al libro de Gálatas y al capítulo 3, nos habla también de la bendición de Abraham. Gálatas 3 y versículo 13 y 14, dice así. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora ponga atención en el 14. Para que en Cristo Jesús la bendición, ¿de quién? De Abraham. ¿De quién? Alcanzase a los gentiles, no solo a los judíos ahora. Ve, ahí están las familias de la tierra, están los gentiles, estamos nosotros. Para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. La promesa del Padre es el mismo Espíritu. La promesa del Padre, de la cual habló Cristo, es la misma promesa del Espíritu. Es como si yo digo la ciudad de Chicago. No estoy hablando de otra ciudad aparte de Chicago, es la misma ciudad de Chicago. La promesa del Espíritu no es otra promesa que el Espíritu habló acerca de otra cosa, es el mismo Espíritu. Entonces, hermanos, esta promesa es dada a Abraham, y a través de Abraham es dado a las familias de la tierra. Pero ¿cómo se va a dar? Lo entendemos hasta el Nuevo Testamento, y viene siendo, hermanos, viene siendo la promesa del Espíritu, viene siendo el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. A modo de que Abraham recibe el Espíritu de Dios para poder obedecer a Dios. Ahora alguien preguntará, ¿significa eso que nadie recibió el Espíritu de Dios hasta el día de Pentecostés, que es Hechos 2? Aunque la promesa se le dio a Abraham 2000 años antes. Y la respuesta es no. No, bueno, ahora los gentiles, pues para recibir el Espíritu de Dios tendría que ser parte de Israel, pero eso no se registra en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hubieron personajes como, por ejemplo, acabo de mencionar a Abraham, que recibieron el Espíritu de Dios. Moisés, para poder llevar al pueblo, para poder, hermanos, vencerle al faraón, y luego, hermanos, llevar el pueblo a través del desierto. El Espíritu de Dios vino sobre Josué para que él pudiera pelear contra los que habitaban en lo que era la tierra Canaán, y para poder, hermanos, conquistar la tierra prometida, para que Israel ahí habitara. David, que peleó las batallas del Señor y que dio tantos salmos. Varios reyes de Judá, y seguramente, hermanos, los profetas del Antiguo Testamento. Mire lo que dice Pablo en 1 de Pedro 1, versículo 11. 1 de Pedro 1 y versículo 11. Dice así la palabra: vamos desde el 10 para agarrar contexto. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron, es decir, buscaron acerca de esta salvación. Es lo que estaban buscando, querer entender lo que es la salvación. Versículo 11: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu Santo, que estaba ¿dónde? En ellos. El Espíritu Santo estaba en los profetas. Entonces Dios usando su Espíritu, el Padre usando su Espíritu, hermanos. Ahora, los creyentes del Antiguo Testamento sí tuvieron experiencia con el Espíritu Santo,
pero hermanos, fue por tiempos y para llevar a cabo, hermanos, alguna visión que se les había encomendado. Pero primero a estos profetas y los patriarcas del Antiguo Testamento se les enseñaba a través, hermanos, de sombras, a través de símbolos, y ya después entendían lo que era el Espíritu Santo. Pero les voy a dar algunos símbolos del Espíritu Santo que apuntan hacia el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Había una vara de Aarón que reverdeció y que se guardó en el arca del pacto. Es obra del Espíritu de Dios. En el tabernáculo, eso fue como una carpa que existió antes de que el templo. Entonces, en el arca del pacto, hermanos, había un candelabro, con número de candelas que siempre tenían que estar prendidas. ¿Cómo se prendían? Con el aceite que había. Por eso el aceite que estaba ahí en el candelabro nunca debía de escasear para que no se apagara. ¿Y por qué tenía que estar prendido? Porque entraban al tabernáculo los sacerdotes y no había como ahí como ventanas o un quemacoco, ¿verdad? O algo así, o una luz LED o lo que sea. Así que estaba en completa oscuridad. Para poder ver necesitaban la iluminación del candelabro. Así como nosotros necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios y para vivir la vida cristiana. ¿Cuántos me están entendiendo? Y así hay diferentes, hermanos. Están los dos árboles de olivo, digamos, de Zacarías, del Antiguo. También está, hermanos, un río que describe Ezequiel, que sale, hermanos, desde debajo del trono de Dios. Todo esto son como indicios, hermanos, del Espíritu Santo. Pero llegamos ahora al Nuevo Testamento. Y la última sombra que se ve de lo que es la realidad, lo que es el Espíritu Santo, es el bautismo de Juan. Dice Lucas capítulo 1 versículo 15 que Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. Él experimentó esto en su vida, hermanos, pero él no pudo impartir el Espíritu Santo a otros. Él, cuando ministraba, estaba todavía usando, ahora sí, la sombra, porque él está bautizando con agua. Pero como dije hace un momento, por él luego da testimonio diciendo: a la verdad, yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí, que es mayor de mí, él los bautizará, veamos, con fuego, los bautizará con Espíritu Santo. Este es Juan el Bautista, del cual Cristo dio testimonio en Mateo 11, que él era el más grande de entre todos los hombres. ¿Por qué? Porque venía ya lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Pero ahora, hermanos, está diciendo el libro de los Hechos, ya no van a haber más sombras, ya no van a haber más símbolos, ya no vamos a ver más tipos, sino que, hermanos, va a venir la plena realidad. Es el mero Espíritu Santo que cuando venga, en Hechos capítulo 2, veremos en una predicación en pronto, cuando venga viene la pura realidad, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Cristo le hablaba a sus discípulos en San Juan 14 y versículo 17? Les dice estas palabras: el Espíritu Santo está con vosotros, ¿verdad? Dice, pero estará en vosotros. Ahorita con ustedes, ¿verdad? Mora con ustedes. Pero llega el momento, hermanos, que el Espíritu Santo entrará dentro de ustedes. Será una experiencia mayor. Y eso pues sucedería, hermanos, cuando la iglesia habría de nacer en Hechos capítulo 2. Hermanos, Dios da su Espíritu inmediatamente hoy en día a la persona en el momento de recibir a Cristo. De una vez, hermanos, recibimos, como quien dice, todo el paquete, no en partes, pero junto. Dice la palabra de Dios que Dios da su Espíritu sin medida. A ver, te voy a dar un poquito para ver. No, de una vez, aleluya. ¿Cuánto le piden a Dios? Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Le pedimos que nos llene, hermanos. Y Cristo, hermanos, nos dice de nuevo que es una realidad, no es un rito, no es un programa, hermanos, es poder.
es el poder de Dios. Les está hablando en Hechos 1 acerca del Espíritu Santo. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, en la sombra, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué responden ellos? Es para que le preguntaran: oye, explícame del Espíritu, cómo es eso y no sé qué tanto. Pero cambian el tema. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? ¿Usted alguna vez ha tenido una conversación con alguien? Usted está hablando un tema, está usted bien metido, y luego de repente le cambian la plática y empiezan a hablar como de la luna. Así como que digamos: oye, espérate, estamos en una línea aquí y de repente me cambias. Él está hablando del Espíritu Santo y ellos se ponen a hablar de la restauración de Israel. Y él les tiene que decir en el versículo 7: hey, a ustedes no les toca saber los tiempos, pero regresando al tema, versículo 8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo ha venido sobre vosotros. Aquí lo que importa, está diciendo Cristo en ese momento, es el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Ahora, no les digo que el reino de Israel no fuera importante, lo es y tiene su lugar. Ellos quieren saber: hey, ¿cuándo se va a restaurar el reino de Israel? Hemos estado como judíos bajo diferentes reinos a lo largo de la historia. Ahorita estamos subyugados por el reino de Roma, ya queremos deshacernos. Y Cristo le dice: hey, a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, va a llegar el tiempo para eso. Él no dijo, quiero que se dé cuenta de lo que no dijo. Él no dijo que no iba a restaurar a Israel. Mire, hay un grupo de hermanos evangélicos, y hay otros que no son evangélicos que también creen esto, ¿verdad? Que son de una doctrina que se llama la doctrina reformada, por si usted alguna vez escucha esto. Tal y tal movimiento reformado, ¿verdad? Y lo que ellos, el error que ellos cometen es que ellos creen que cuando Cristo vino, ve que a los suyos vino, San Juan 1:11, y los suyos no le recibieron. Entonces, como que los judíos en su gran mayoría lo rechazaron. Entonces, como lo rechazaron, entonces Dios ya acabó con Israel y ya rechaza a Israel, ya no hay nada más para Israel. Ahora, para los hermanos reformados, ellos piensan que la iglesia reemplaza a Israel, ya no hay nada más para Israel. Pero es un gran error eso. No afecta en su salvación y no significa que no sean hermanos, pero es que ellos no entienden que hay un reino en Israel que Dios quiere restaurar. Si Cristo hubiera acabado ya con Israel y ellos le preguntan en el versículo 6 que si ha llegado el momento para restaurar el reino a Israel, Cristo allí les pudo haber dicho: ¿no saben qué? Ya no hay nada para Israel, se acabó, ¿para qué me están preguntando de Israel? Pero Él no dice eso. Él dice: hey, eso va a ocurrir, pero en el tiempo del Padre, pero a ustedes no les corresponde saber. Hermanos, todavía hay promesas que Dios le hizo a Israel que no se han cumplido. Y si nosotros leemos con cuidado en Romanos 9, 10 y especialmente el 11, nos dice, hermanos, que a un tiempo futuro Israel será salvo, que ahorita han sido endurecidos en parte, y su endurecimiento lo que ha logrado es que los gentiles entremos. Pero cuando ya el número de los gentiles se haya completado, cuando ya hasta el último gentil que se va a convertir se convierta, hermanos, entonces todo Israel será salvo. Aleluya. Entonces, bueno, esto fue un paréntesis, pero nada más para decirles que Dios todavía tiene un plan para Israel. Pero regresando a lo que voy predicando acerca del Espíritu Santo, les vuelve a regresar ellos al tema. Regresen al carril, regresen al tema que les estoy instruyendo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria sea a Dios. ¿Qué da el Espíritu Santo? Poder. ¿Y para qué queremos poder? Vea, dice aquí: y me seréis testigos. Para ser testigos, para hablar de Cristo, para predicar de Cristo, para hablar de que Él es.
la solución para el problema del pecado de todo el mundo. Mira, hay doctrinas hoy en día, hermanos, que están bien confundidas, que cuando hablan acerca del poder del Espíritu Santo, nada más están buscando, digamos, cualquier cosa rara, hermanos. Ya les conté del pastor de la Manguera, ¿verdad? Algunos se acuerdan, otros no. Mire cómo, digamos, que mire para que vea qué desordenados son algunos. Que estaban en un culto y terminando el culto agarró su botella de agua y que pasen, ¿verdad? Los que quieran el Espíritu de Dios, y empieza a llegar a su, y los empieza a mojar, you know, ¿qué le pasa? ¿Qué desorden, verdad? Se le acabó el botecito de agua. Tú dices, que me pasen la manguera. No, hombre, que le pasa la verdad, y los moja, pero los deja pero empapados, mano. Había una muchacha, porque vi el video, estaba tirada en el piso, hermanos, y estaba toda empapada. Hubiera sido como que se hubiera metido un lago y sale toda empapada. Así estaba de empapada. Eso no es poder del Espíritu Santo, hermano. Eso es emocionalismo y desorden, y Dios es un Dios de orden. Amén. Hay gente que piensa que no, hombre, que se tiene que estar tirando al piso y estar risa y risa y tanta cosa. Eso, ¿qué tiene que ver con poder del Espíritu Santo? Eso es maña. Eso es ver que el otro lo hace y como que, oh, él lo hizo, yo lo quiero ver. Eso es error. El poder es para que nosotros podamos dar testimonio, para que nosotros podamos ser testigos. ¿Y qué hace un testigo? Atestigua, habla de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que propiamente, hermanos, ha observado y lo da a conocer. Y los testigos tienen que dar testimonio. ¿Dónde? En Jerusalén, en la ciudad donde estaban viviendo. Empezar ahí. Nos entregamos a Cristo y primero tenemos, si Dios nos ayuda con su Espíritu Santo, a hablarle a la familia. Y a veces cuesta, ¿verdad? Y a veces no les gusta, ¿verdad? Yo fui el primero en la familia que me convertí al Evangelio. Por uno, Dios a través de los años les fue tocando. Empezamos con nuestro Jerusalén. Después dice Judea, que ya viene siendo ya como algo un poco más amplio, un poco más regional. Nuestra zona, vaya, digámoslo así, nuestra área local. Y empezamos a hablar a nuestra comunidad, a nuestros amigos, digamos, nuestra Judea. Pero no nos quedamos ahí. Dice, la iglesia también tiene que llevar el Evangelio. Debemos dar testimonio también en nuestra Samaria. Es cuando ya salimos fuera de lo que es un lugar que nos sentimos cómodos, porque los judíos no se relacionaban con los samaritanos. ¿Y para qué voy a predicar los samaritanos? ¿Se acuerdan? Hasta los apóstoles, 2 de ellos habían dicho a Cristo, si quieres vamos a pedir que descienda fuego del cielo sobre una aldea samaritana. Había, hermanos, pique entre ellos. De repente usted conoce gente que ha sido la familia de esos, están con la familia de los míos toda la vida y siempre nos hemos peleado. A esos son nuestra Samaria. A ellos vamos a ir a buscarles y les vamos a hablar acerca del Evangelio. A gente que quizás un poco diferente de nosotros, gloria a Dios. Y luego dice, hasta lo último de la tierra, porque el Evangelio, hermanos, tiene que, hermanos, ir a todos los continentes, ¿sí o no? Es para las Américas, es para Asia, es, hermanos, para Europa, es para África, hermanos, es para Groenlandia, ya que ha salido en las noticias, ¿verdad? Hermanos, es para Irán. Sabe que mucha gente en Irán se están convirtiendo al Evangelio porque ya se cansaron, hermanos, de tanta mentira del Islam, y las mujeres están cansadísimas, que les tienen tan tapadas, hermanos, que ni los ojos, casi lo único que se puede ver de ellas, ¿verdad? Tan cansadísimas que las traten como propiedad y quieren la libertad que hay en Cristo Jesús. Y no solo ellas, pero hombres también. Para eso es el poder del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo no es alguien que llega a un culto, está tirando y revolcando. No, es alguien, hermanos, que da testimonio de Cristo donde quiera que anda. Esa persona está llena del Espíritu Santo. Es un poder, hermanos, que
que viene desde la resurrección, porque es el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos. Ese es el poder que está en nosotros, hermanos, para que demos testimonio. Gloria sea a Dios. De esto se trata. Es un poder, hermanos, que transforma. Bendito sea Dios. No es propaganda, no estamos buscando reclutas, no estamos haciendo crecer nuestro club. Estamos nosotros hablando del Cristo de la gloria, aleluya. Es así, hermanos, como nosotros debemos de dar testimonios, hermanos. No estamos tanto hablando de las actividades de la iglesia, aunque es bueno mencionarlo, pero hermanos, hay que hablarles de Cristo. Yo sé que están buenos los tacos aquí en la iglesia. Espérese el talento, hermanos. Ya me eché 2. Hermanos, están buenos, pero no vamos a dar testimonio de los tacos. Vamos a dar testimonio del Cristo de la gloria, aleluya. De Él vamos a hablar. Hermanos, la promesa del Padre, hermanos, no tiene restricción, es universal, es para Jerusalén, ¿verdad? Judea, Samaria y lo último de la tierra. Incluye a todos los lugares, los tiempos, las edades, las clases sociales, las razas. Es para varones y para mujeres, es para esclavos y libres. Hermanos, esa es la promesa del Espíritu Santo. Pero con esto voy a concluir, hermanos. La otra prueba indubitable, hermanos, es que de la cual escribe Lucas, para el cristiano, es la esperanza del regreso de Cristo. Mire el versículo 9 y el 11 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, ¿quién? Cristo. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Son ángeles, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Aquel que se fue así tan seguramente como lo viste, así como se fue, va a venir otra vez aquí y sus pies van a pisar la tierra. Ahora, esto no es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia será 7 años antes. Pero 7 años después de que Cristo arrebate la iglesia, nos lleve consigo al cielo, Él regresará a la tierra. ¿Para qué? Para cumplir sus promesas a Israel, para vencer a las naciones, hermanos, que se han rebelado contra Dios. ¿Lo viste ir? Así de igual manera, así vendrá. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, así vendrá. Y Él viene. Y esta verdad, hermanos, mantiene viva a la iglesia. Que Cristo viene otra vez. Primero por su iglesia. Y después, hermanos, para arreglar cuenta y juzgar a las naciones. Pero de que viene, viene. Bendito sea el nombre de Dios. Él viene. Él viene. Gloria sea el nombre de Dios. Estas son pruebas, hermanos. Y en lo que Él viene nos ha dejado a otro consolador, porque Cristo sí consuela y supo consolar a los suyos. Él dijo: hey, yo me tengo que ir. Si no me voy, San Juan 16, versículo 7, entonces no vendrá el consolador. Pero si yo me voy, os lo envié a nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios, aleluya. En lo que viene Jesucristo, bendito sea el nombre de Dios. Mientras tanto, ¿qué hace la iglesia? Lo que hacía la iglesia primitiva. Menciona sus nombres, versículo 13. Ahí menciona a los 11 y dice que todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego. ¿Quién aquí tiene petición delante de Dios? ¿Quién aquí tiene razones para orar y hablar con el Padre? Tenemos motivo de oración, necesitamos de Dios, y Dios permite circunstancias de nuestras vidas y a veces crisis y situaciones difíciles para que busquemos de Él, hermano. Y la iglesia de esta manera, orando, permanece unánime. Así es. Porque cuando nos metemos con Dios, si está usted orando, pero así como medio orando y medio, como que no está muy metido con Dios, a veces en vez de estar orando está echando, ¿verdad?
Señor, repréndelo, porque así, ore por él, ore bien, no le esté echando en la oración, ¿verdad? Usted ore, que Dios lo levante, que Dios toque su vida, pero conforme se meta con Dios, usted está orando y pidiendo bendición. ¿Y cómo se siente usted cuando alguien ora por usted? ¿Se siente usted más unido, más separado? Más unido. Dice la palabra de Dios que así estaban en el versículo 14, que estaban ellos unánimes en oración y ruego. No hay cosa que más una a los hermanos en la fe que cuando estén unánimes en oración y ruego. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre de Jesucristo. Hermanos, la iglesia, hermanos, ya no iba a quedar por ahí escondida, unos pocos cuantos por ahí, porque estaba por descender el Espíritu de Dios. La iglesia ya iba a salir, hermanos. Ellos primeramente iban a nacer, porque no nace hasta el capítulo 2. Y los hermanos predicando porque están llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor amado, gracias. Gracias, Padre, por los cristianos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en tu tiempo, Señor, y a tu manera, tú hablaste, Señor, a los hombres, a las personas, Señor. Gracias, Dios de los ejércitos. Tú eres el que vives. Tú que hiciste a la iglesia nacer y los llamaste por testigos, también a nosotros has encomendado la tarea de dar testimonio. Amado hermano, que tienes parientes que todavía no se convierten, que tienes vecinos que necesitan de Cristo, compañeros de trabajo, ¿por qué no le pides hoy a Dios: lléname de tu Espíritu Santo? Yo quiero dar testimonio. Yo no me quiero acobardar. Yo no quiero quedarme aquí en vivir un cristianismo solamente dentro de las paredes de la iglesia. Quiero vivir para ti en todo tiempo y en toda manera. Te damos gracias, Dios. Te damos la gloria, Señor. Gracias, Dios. Si Dios ha hablado a tu vida,